Cordial saludo, estimados estudiantes. El día de hoy haré la presentación relacionada con bioremediación, que hace parte del grupo de temas establecidos para desarrollar en el tercer corte de este periodo académico. Este video se está desarrollando de manera asincrónica, teniendo en cuenta de que se encuentra el grupo de estudiantes se han acogido al paro nacional, al cese de actividades. No obstante, los docentes catedráticos no entran en ese cese de actividades. Por tal motivo, se debe continuar cargando o realizando actividades en plataforma, las cuales estarán diseñadas para que queden abiertas en cuanto a la fecha de entrega, y ustedes en cualquier momento puedan desarrollar estas actividades asincrónicas, aún continuando en cese de actividades o encuentros sincrónicos. No siendo más, empecemos con el tema de hoy, que es la bioremediación. Bueno, la bioremediación es un proceso en el que los organismos vivos, normalmente las plantas o los microorganismos y sus enzimas, se utilizan como estrategia o como herramienta para eliminar o reducir contaminantes que se encuentran en el medio ambiente. Esto, a su vez, apoyado por procesos tecnológicos que garanticen el correcto desarrollo de los microorganismos y por ende una mayor eliminación de residuos contaminantes. Cabe destacar que en nuestro planeta existen un sinnúmero de contaminantes ambientales que de una u otra manera terminan generando efectos negativos sobre el ambiente. Este tema de los contaminantes ya lo hemos desarrollado en clases anteriores, en donde pudimos identificar cuáles son los químicos, cuáles son los físicos, cuáles son los biológicos y toda esta serie de cosas. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, clasifica estos contaminantes o categoriza estos contaminantes de acuerdo al lugar en donde van a generar sus efectos negativos, como es el caso del suelo. En el suelo encontramos contaminantes de tipo ciclo alifático, pesticidas, hidrocarburos aromáticos, cloroaromáticos, aromáticos simples, entre otros. Entonces son un sinnúmero de compuestos químicos, algunos más complejos que otros, los que están contaminando el suelo. Y es entonces en donde la bioremediación cumple un papel importante, ya que trata de eliminar ese efecto que nosotros los seres humanos en nuestro proceso de desarrollo hemos generado sobre la naturaleza, sobre, en este caso, el suelo, al dejar derramar cualquier tipo de estas sustancias, como pues el caso de los pesticidas que son utilizados en la industria agroalimentaria. Las bioremediaciones se pueden desarrollar de dos tipos. Hay una remediación in situ, en la cual se realiza en el lugar en donde se está presentando la contaminación, y hay otra bioremediación que es la ex situ, que en este caso se toma el material contaminado, llámese suelo, llámese agua, y es transportado a otro lugar o a una planta de tratamiento,
en donde se utilizan diferentes métodos para la limpieza del suelo y del agua. Cuando este proceso de remediación se hace con sustancias químicas comerciales o con productos comerciales, representa un gran costo para el encargado de hacer este tratamiento o purificación del suelo del agua. Es por eso que la utilización de organismos vivos, llámense plantas, llámense microorganismos, es mucho más rentable y generaría un proceso más natural, ya que existen diferentes tipos de microorganismos que tienen capacidades metabólicas especiales, entre esos aquellos que tienen la capacidad de degradar estos compuestos presentes en el suelo o en el agua. Los actuales métodos de biorremediación comprenden los procesos aeróbicos, anaeróbicos y físico-químicos en filtros de lecho fijo, en bioreactores, los cuales se encargan de retener en suspensión ciertos materiales y darle estos materiales a los microorganismos para que los utilicen como fuente de energía o fuente de biomasa, y al momento de utilizar los microorganismos estos materiales los transforman los compuestos químicos a compuestos menos dañinos para el ambiente, o en algunos casos los incorporan a su biomasa y los eliminan totalmente del suelo o del agua. Cabe destacar que para realizar procesos de biorremediación en suelo o en agua se deben realizar estudios previos sobre la conveniencia de la técnica, la economía, el impacto generado en el ambiente en donde se va a desarrollar el proceso. A eso es otra serie de organismos vivos, teniendo en cuenta esas relaciones microorganismo, relaciones microorganismo-planta, microorganismo-animales, que muchas de estas relaciones pueden ser positivas o negativas. Entonces, toda esta serie de condiciones o de características hay que tener en cuenta al momento de que ustedes como profesionales sean contratados para realizar procesos de biorremediación en un ambiente. Sabemos que existen relaciones tipo comensalista, tipo antagonista, sinergismo, protocooperación, en fin, hay muchas relaciones en que se desarrollan entre los diferentes organismos que al momento de introducir una especie nueva en determinado ecosistema debemos tener en cuenta, ya que algunas veces no se fijan al momento de hacer el proceso y terminan generando un efecto adverso mucho mayor al generado por el contaminante. Bueno, teniendo en cuenta esto que les acabo de mencionar, tenemos aquí una clasificación de los tipos de organismos que se pueden utilizar y las técnicas y lugares en donde estos tipos de organismos se pueden aplicar con mayor efectividad. Por ejemplo, dentro de las 3 técnicas de biorremediación encontramos la degradación enzimática, que consiste principalmente en el uso de enzimas obtenidas de microorganismos o de bacterias modificadas genéticamente que al agregarlas al suelo o al agua van a transformar o degradar el compuesto contaminante. El segundo tipo de biorremediación es la remediación microbiana. En este caso se usa directamente el microorganismo sobre el foco de la contaminación. Estos microorganismos
en muchas ocasiones pueden ser extraídos del mismo lugar de contaminación, teniendo en cuenta procesos de aislamiento en donde verifiquemos que hay microorganismos que han logrado adaptarse y acostumbrarse a estas condiciones adversas o a estas altas concentraciones de contaminantes, y una de las razones de los que ellos por la cual ellos han resistido esto es porque se han modificado sus procesos metabólicos y se han desarrollado procesos de adaptabilidad, lo que favorece a la utilización del contaminante como fuente de energía para su biomasa, para su conservación, lo cual nos permite aislarlo, masificarlo, o sea, multiplicarlo, y nuevamente insertarlo en el medio contaminante para de esta manera en masa el microorganismo pueda eliminar con mucha más rapidez el contaminante. En otras ocasiones el microorganismo puede provenir de otros ecosistemas o de otros lugares, o microorganismos que han sido aislados previamente, que se les ha demostrado la capacidad de degradar ciertos compuestos en determinados ambientes, ya sea el suelo, ya sea el agua. Por último encontramos la fitorremediación, que no es más que el uso de plantas para eliminar o para limpiar estos ambientes contaminados. ¿En qué consiste básicamente esto? En que muchas plantas tienen la capacidad de absorber por medio de sus raíces algunos elementos o minerales, introduciéndolos en su masa, utilizándolos como fuente de energía. Y esto es lo que hace que, por ejemplo, plantas como el más conocido popularmente buchón de agua, tenga la capacidad de tomar el mercurio presente en los cuerpos de agua de las ciénagas, como la ciénaga de Ayapel, e incorporarlo a su biomasa, y de esta manera, al momento de recoger la planta, limpiamos o purificamos el medio acuático. La planta absorbe por medio de las raíces el mercurio. Posteriormente la planta se recoge y se lleva a incinerar bajo ciertas condiciones controladas, las cuales evitarían que el mercurio nuevamente vuelva a volatilizarse al ambiente. Y es una de las estrategias utilizadas para hacer procesos de fitorremediación. Asimismo encontramos plantas que hacen el mismo proceso en suelo, plantas que lo hacen incluso hemos visto la presencia de líquenes que tienen la capacidad de absorber ciertos contaminantes atmosféricos, lo que facilita, por ejemplo, en esos lugares o en esas ciudades en donde hay mucha polución, se eliminan gran cantidad de CO2 presente en la atmósfera con la utilización de líquenes. Bueno, las técnicas. ¿Cuáles son las técnicas establecidas de acuerdo al tipo de organismo utilizado o la enzima que de pronto vayamos a utilizar? Bueno, las técnicas son la bioaumentación, que consiste en incrementar la población microbiana nativa de un ecosistema con la adición de microorganismos adaptados selectivamente y con capacidad de degradar el contaminante de interés. Lo que les mencionaba hace un momento. Al bioaumentar, lo que hacemos es multiplicar, más bien, aislamos el microorganismo que descubrimos que tiene esa capacidad adaptativa, lo multiplicamos, lo masificamos, por decirlo así, lo aumentamos y nuevamente lo adicionamos al lugar para que degrade el contaminante de interés. La bioestimulación, por otro lado, es una técnica que modifica las condiciones del suelo desde el punto de vista de nutrientes, de aireación, de pH, de humedad, entre todos esos otros factores, para estimular el crecimiento de aquellos microorganismos
nativos o microorganismos que han logrado adaptarse en este medio contaminado. Entonces es como de cierta forma como si nosotros le garantizáramos o le favoreciéramos el crecimiento al microorganismo sin tener que aislarlo, adicionándole ciertos nutrientes, ciertas concentraciones de sustancias que aumenten o disminuyen el pH, lo que favorecería el crecimiento del microorganismo. Por otro lado encontramos el land farming, que consiste en la aplicación de contaminantes o residuos contaminados en la superficie del suelo no contaminado para la degradación, lo que luego el suelo es arado para promover la mezcla uniforme de los contaminantes y la aireación. En otras palabras, lo que hace básicamente este método, esta técnica, es mirar cuáles son los espacios del suelo que no han sido contaminados por la sustancia que deseamos eliminar. Literalmente contaminamos esa capa superficial del suelo y posteriormente aramos todo el terreno con el fin de que aquellos microorganismos que tienen la capacidad de estar presentes de pronto en ese suelo que no se ve contaminado puedan interactuar con las otras porciones del suelo y multiplicarse para eliminar de esta manera el contaminante. Y a su vez, al hacer el proceso de arado, se aumenta la concentración de oxígeno, ya que se voltea el suelo que inicialmente estaba en el fondo para la parte externa, lo que facilita que los microorganismos aerobios cumplan su papel o su función al momento de hacer procesos de degradación. En otro lado encontramos la siguiente técnica que se llama bioventilación. La bioventilación consiste principalmente en la estimulación microbiana por medio de la adición de gases como el oxígeno y el metano para aumentar la actividad microbiana y la actividad descompositora que tienen los diferentes microorganismos, principalmente los hongos. Y por último encontramos el compostaje, que es el uso de microorganismos termófilos aerobios en pilas construidas por el suelo o el componente que deseamos contaminado, que deseamos que el microorganismo degrade. Bueno, las técnicas, como ya las había dicho, se pueden desarrollar de manera in situ, ex situ. Sabemos que in situ la actividad degradativa del microorganismo que está presente en el lugar contaminado se favorece mediante procesos como la bioestimulación o la bioaumentación, y ya cuando hacemos técnicas ex situ, el contaminante es transportado a una planta de procesamiento en donde se trata en reactores con microorganismos degradadores especiales. Es favorable la utilización de la bioremediación in situ, ya que, como les dije, representa un menor costo al tener que transportar el material contaminado hasta plantas de tratamiento. A continuación hablaremos de la bioremediación ya propiamente en el suelo, la bioremediación propiamente en el agua. Iniciaremos con la bioremediación en el suelo. Es claro que el incremento de los compuestos tóxicos, especialmente metales pesados, pesticidas, entre otros, en el suelo ha afectado a la salud humana y también ha afectado a la provisión de los servicios ecosistémicos, lo que significa que se ve reducido de cierta manera la capacidad que tiene el suelo para producir, generando efectos sobre la alimentación, lo que conocemos como seguridad alimentaria.
lo que conlleva un decrecimiento en el rendimiento de la producción agrícola y a su vez generando cultivos inseguros, ya que al momento de cultivar muchas de las plantas absorben por medio de sus raíces ciertos elementos, los incorporan a los frutos o al resto del sistema vegetal, lo que genera alimentos de cierto modo contaminados con residuos químicos presentes en el suelo, que posteriormente tienen como destino final los seres humanos, los animales, y se termina acumulando esa sustancia tóxica en el cuerpo del animal o del ser humano, conllevando a la producción de diferentes patologías, como es el caso del cáncer. Las tres principales vías para la contaminación difusa del suelo son la deposición atmosférica, la agricultura y las inundaciones. Son las que principalmente se consideran como fuentes de contaminación del suelo. En este mapa que observamos a continuación, vemos cómo está distribuido o el grado de contaminación que existe en los suelos a nivel mundial, en donde el color rojo nos indica una contaminación muy pobre, el color amarillo una contaminación pobre, el color azul una contaminación regular y el color verde nos indica una alta contaminación. Entonces vemos, por ejemplo, a nivel de Sudamérica, que los diferentes países poseen un nivel de contaminación regular. Quiere decir que hay muchas sustancias que se están utilizando que están generando una alta contaminación del suelo. Muy bien, entonces, ¿cómo nosotros como biotecnólogos aprovechamos los conocimientos que tenemos en microbiología, los conocimientos que tenemos en plantas, para hacer procesos de biorremediación que favorezcan a la eliminación de estos contaminantes? Es allí en donde la biorremediación microbiana, que emplea los microorganismos o sus enzimas para desintoxicar contaminantes del suelo, representa una gran alternativa que podría estar generando un menor riesgo que la utilización de sustancias químicas, como lo hacen en algunos países. Es claro que muchas de las bacterias son o están presentes principalmente en estos ambientes, lo que favorecería a que el proceso sea mucho más económico y no genere un impacto negativo al tener que introducir cualquier tipo de o introducir un organismo extraño en determinados ecosistemas. La mayoría de las bacterias que se han empleado o que se emplean en procesos de biorremediación han sido utilizadas a nivel, por decirlo así, histórico por la naturaleza para hacer procesos de descomposición, como es el caso de los hongos, como es el caso de algunas algas, como es el caso de algunas cianobacterias, algunos actinomicetes, que a nivel natural, por decirlo así de esa manera, la naturaleza es tan sabia que ha venido desarrollando esta serie de procesos de descomposición o de desintoxicación hace años. Entonces es básicamente aprovechar eso que ya se viene desarrollando por parte de algunos microorganismos y potenciarlo en algunos lugares determinados en donde hay un aumento significativo de concentración de algunos compuestos o elementos contaminantes. Bueno, ¿cuáles son los aspectos a tener en cuenta en el proceso de biorremediación? Primero, que la existencia de microorganismos con capacidades metabólicas para degradar el contaminante. Segundo,
que el contaminante debe estar disponible al ataque microbiano o enzimático. No es fácil, por ejemplo, que el contaminante esté en el subsuelo y nosotros apliquemos los microorganismos en la capa más superficial del suelo. Tercero, debe existir unas condiciones ambientales adecuadas para el crecimiento y la actividad del microorganismo, o en este caso el agente biorremediador. Debemos garantizar de que existan condiciones como pH, humedad, temperatura, entre otras, que van a favorecer el crecimiento de los microorganismos. A partir de esto encontramos, como ya lo habíamos hablado hace un momento, diferentes tipos de biorremediación: la pasiva, la bioestimulación, bioventilación, bioaumentación, land farming, compostaje. Eso ya lo definimos hace un momento. Bueno, ¿cuáles son los microorganismos con diversas funciones metabólicas o con capacidades de biorremediación? ¿Cómo saber cuáles son? Bueno, son aquellos que utilizan diferentes rutas metabólicas de degradación que permiten, de cierto modo, que están determinadas principalmente por la estructura química y funcional del producto o de la sustancia que deseamos eliminar. En este caso, por ejemplo, es el microorganismo el que determina, de cierto modo, de acuerdo a esas condiciones ambientales en las que él vive, cuál es la mejor ruta metabólica para eliminar determinado compuesto químico, o en su defecto para transformarlo en un compuesto menos dañino y que pueda, de cierto modo, ser más fácil de eliminar por medio de la escorrentía con el agua, o que se acumule y genere un menor efecto sobre el ecosistema. Es aquí en donde vemos, por ejemplo, un sinnúmero de microorganismos presentes en la degradación de contaminantes, como es el caso del petróleo, que la principal contaminación de este se da cuando hay derrames y de ciertos, por ejemplo, buques que transportan el petróleo en alta mar, o derrames hay rupturas de oleoductos que terminan contaminando el suelo y el agua, una de las situaciones que más frecuentes se presenta. O incluso en la misma extracción del material se libera cierta cantidad de petróleo en el agua o en los alrededores cercanos a en donde está la planta de extracción. Es allí en donde ciertos microorganismos ya con el tiempo se han logrado adaptar a estas condiciones o a este aumento de concentración de petróleo, y se han transformado y lo han utilizado dentro de sus rutas metabólicas para generar biomasa y poder sobrevivir. Incluso muchos de ellos forman consorcios entre sí que favorecen ese proceso de degradación. Entonces vemos, por ejemplo, en este cuadro que está en la parte izquierda, una lista de muchos microorganismos que actúan de manera individual o en consorcio y que tienen la capacidad de degradar o descomponer el petróleo que está presente en el suelo o en el agua. Muchos de estos géneros incluso lo han podido ver en diferentes materias estudiadas. Algunos pues no los conocían. Entonces vemos como hay diferentes microorganismos en el ambiente que tienen capacidades particulares que no están siendo explotadas de la manera adecuada. Por ejemplo, casos similares encontramos con el glifosato, que es una de las de las sustancias químicas que están generando debate ahora mismo en el país por sus grandes efectos cancerígenos sobre los seres humanos y sus diferentes efectos negativos sobre
las diferentes plantas o los diferentes ecosistemas cuando este llega a los cuerpos de agua. Entonces, en donde por ejemplo vemos que Agrobacterium y Streptomyces tienen capacidades degradadoras de glifosato, y lo que hacen los microorganismos es que utilizan el glifosato como fuente de fósforo y energía, transformando pues su compuesto en un compuesto menos tóxico, menos dañino para el ambiente. Asimismo vamos a encontrar la atracina, que son herbicidas con gran impacto ecológico, ambiental, por sus diversas rutas de contaminación. También encontramos los carbamatos, encontramos los cromatos, encontramos el cobre, encontramos el plástico, que el plástico es uno de los mayores contaminantes que nosotros los seres humanos arrojamos al ambiente a diario, porque la mayor parte de las bebidas, ya sea agua, gaseosa, entre otros jugos, vienen en botellas PET, y muchas de esas botellas no se reciclan, sino que van a los rellenos sanitarios y terminan contaminando el suelo, ya que no se degradan fácilmente y pueden demorar de 50 a 200 años en hacerlo, y generando un impacto significativo sobre el ambiente. Entonces, en donde vemos que miren toda esta gama de bacterias, toda esta gama de hongos, tienen esta facilidad de descomponer o de degradar o de transformar estos compuestos a sustancias menos dañinas para el ambiente. Muy bien, la biorremediación en el agua es nuestro segundo punto a tratar. ¿Cómo se da este proceso de biorremediación? Bueno, a nivel mundial el recurso hídrico ha venido presentando un alto deterioro a través del tiempo debido a la actividad generada por las dinámicas de desarrollo y del incremento poblacional desmedido. Lo que hablaba hace un momento lo vemos en esta imagen reflejada, en donde nosotros en nuestro proceso de desarrollo hemos llegado a un alto grado de contaminación, y vemos en cuerpos de agua, tal cual como lo estamos viendo en esta imagen, repletos de material plástico no degradable, que de una u otra manera, miren el efecto tan grande que tiene sobre el cuerpo de agua, ya que muchos peces no pueden alimentarse en medio de esta basura, o incluso las partículas de agua de plástico terminan disolviéndose lentamente en el agua, y el pez lo termina acumulando dentro del organismo. No solo los peces, también vemos otra serie de organismos acuáticos que se ven afectados por la gran cantidad de plásticos que hay en agua dulce y la gran cantidad de plásticos que hay en los mares. Se dice que el mar es el relleno sanitario del mundo, por decirlo así. Entonces, con el tiempo, pues se supone que si esto sigue así, la fuente hídrica del agua dulce va a valer más que incluso la misma gasolina. Bueno, por toda esta serie de razones es fundamental concebir planes de saneamiento básico que incluyan tecnologías limpias para garantizar la calidad y disponibilidad del recurso para las generaciones actuales y las futuras. Para eliminar estas sustancias contaminadas tan complejas, recientemente se han investigado varios tipos de tratamientos, entre ellos los físicos, los químicos y los biológicos, que es lo que nosotros debemos hacer énfasis. Estos últimos son los más atractivos para los países en vía de desarrollo como Colombia, ya que son más viablemente económicos en cuanto a la construcción, operación, consumo de energía, emisión de CO2 e insumos químicos necesarios. En general, la biodegradación de contaminantes depende de ciertos factores abióticos, como algunos factores bióticos, que garantizan que se dé un proceso adecuado, y favorecen a que el proceso se disminuya, por ejemplo, en algunas horas, en días, en meses, según las condiciones que nosotros pues, le otorgamos al microorganismo o al organismo encargado de hacer el proceso de biorremediación.
Bueno, muchas veces cuando hacemos este proceso, al igual que en el suelo, es importante tener en cuenta la estructura química, la concentración y biodisponibilidad del contaminante, las condiciones ambientales como pH, humedad, temperatura, disponibilidad de oxígeno, nutrientes, que de una u otra manera son las que favorecen que el microorganismo o el organismo utilice sus diferentes rutas metabólicas para transformar el contaminante. Bueno, la biorremediación del agua contaminada con hidrocarburo es una de las biorremediaciones que más se presenta, por decirlo de esta manera, uno de los en donde vemos hay mayor utilización de los biológicos, ya que, como ya hablaba hace un momento, se desarrolla cuando hay transporte de este hidrocarburo o cuando se rompe algún oleoducto. Las aguas contaminadas con el hidrocarburo son normalmente el resultado de la explotación de la refinación, de la distribución o del almacenamiento, derrames provocados o accidentales del petróleo crudo y de sus derivados. La biorremediación ha sido ampliamente utilizada para tratar esta agua contaminada con estas sustancias, pues es una solución de bajo costo, a nivel ambiental es amigable si se compara con algunos procesos físicos o químicos, los cuales también son más costosos. Entonces, veamos en esta serie de imágenes cómo se da un proceso de biorremediación en fase líquida o en un cuerpo de agua que ha sido contaminado con petróleo. Entonces, veamos en esta imagen, vemos, por ejemplo, este cuerpo de agua que en su gran mayoría tiene presencia del hidrocarburo. Hay una escasa transparencia en el agua, hay bajos niveles de oxígeno porque sabemos muy bien que el hidrocarburo ha invadido todo, altas cargas orgánicas y de nutrientes, y hay un sedimento en el fondo, en el lecho, hablemos en este caso marino, en el lecho acuático. Entonces vemos que estas condiciones son las generadas por el derrame del crudo en el cuerpo de agua. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro proceso de biorremediación? Bueno, hacemos ese tratamiento biológico potenciado y dirigido. ¿Qué significa esto? Que básicamente, cuando hablamos de dirigido, es que inoculamos directamente en el lugar microorganismos que tienen la capacidad de biodegradar el hidrocarburo. Y potenciado es que vamos a suministrarle ciertas condiciones, o sea, vamos a inyectarle ciertas sustancias que favorezcan las condiciones de pH, las condiciones de humedad, la humedad no, que ya está humedad, las condiciones de nutrientes necesarios para que el microorganismo pueda desarrollarse con facilidad. Esta aplicación o este inóculo se realiza a distintas profundidades, como lo ven en las flechas rojas que entran al cuerpo de agua, favoreciendo de que el microorganismo se desarrolle en todo el cuerpo de agua. Cabe destacar que algunas veces se inyectan diferentes microorganismos, principalmente aquellos que se inyectan en el fondo son los que tienen o se desarrollan bajo condiciones anaerobias, o que incluso no necesitan hacer procesos de fotosíntesis para obtener energía. Vemos cómo ese inóculo inicial, a través del tiempo, de las horas, empieza a multiplicarse, aprovechando los nutrientes que nosotros proporcionamos, las condiciones que proporcionamos, y aprovechando el hidrocarburo como fuente de energía o de carbono para el aumento de la biomasa. Bien, aumentando. Si se fijan, ya aquí el inóculo inicial ha empezado su actividad de purificación, y ya vemos, por ejemplo, que esas primeras manifestaciones de procesos de purificación es la mejora de la transparencia. Ya vamos viendo un agua un poco más transparente,
en la parte superficial, y a su vez estamos viendo que hay una producción de oxígeno por parte de los microorganismos, lo que de cierta manera favorece las condiciones también del agua. A su vez se va reduciendo el espesor del sedimento, del petróleo, del hidrocarburo, ya que los microorganismos van aumentando su biomasa y van utilizando en mayor cantidad este hidrocarburo. Incremento de los niveles de oxígeno en el agua, eliminación de olores molestos, aumento de la transparencia. Miren ya el color como ha ido cambiando y se ha reducido un poco la presencia del hidrocarburo. Los niveles de oxígeno han aumentado, lo que hace que se favorezca la proliferación de plantas acuáticas que van a servir como fuente de alimento en un futuro a los animales, al zooplancton, a los peces pequeños, a los peces más grandes. Va reduciendo también la capa de hidrocarburo presente. Hay una mayor producción de oxígeno, ya los niveles han aumentado significativamente. Ahorita se da la reducción también de ese sedimento. Se logra una transparencia total del agua posteriormente. Ya después de un tiempo se recuperan ciertas condiciones que permiten el desarrollo de la vida, como es un nivel de oxígeno disuelto significativo, también debido a la alta generación de plantas. Ya pues hay comida para los peces, favoreciendo la vida acuática. Miren, a medida que van pasando el tiempo, los microorganismos van reduciendo más el petróleo a tal punto que lo llevan al sedimento, y ellos también se van al sedimento. Si se fijan aquí, ya el petróleo desapareció totalmente, las condiciones se han recuperado de la vida acuática, y vemos algo en particular: aún están los microorganismos. Ustedes pensarán que este microorganismo queda de por vida allí en ese ecosistema. Pues no, básicamente el microorganismo, una vez desaparece su fuente de carbono, su fuente de nutrientes, el microorganismo por ley natural empieza a declinar su crecimiento hasta el punto en que termina siendo eliminado completamente del componente acuático, retornando a las condiciones iniciales antes del derrame de petróleo. Entonces vimos cómo fácilmente hacemos un proceso de biorremediación en un cuerpo de agua. En su mayoría, los derivados del petróleo pueden ser oxigenados con CO2, con agua. Sin embargo, la velocidad del proceso depende de factores como la naturaleza, la cantidad de propiedades físicas y químicas que influyen en la biodegradabilidad. Esta oxigenación puede ser aerobia o anaerobia. Generalmente, cuando hablamos de oxigenación anaerobia, se refiere más bien a la inyección de metano en algunos casos, para favorecer el crecimiento de algunos microorganismos anaerobios. No obstante, bueno, toda esta serie de procesos son favorecidos también por esas condiciones ideales de crecimiento que nosotros le suministramos a los microorganismos al momento de inocularlos en el contaminante o en el agua contaminada. Bueno, aquí de manera muy general vimos cómo se da el proceso de biorremediación, cuáles son los factores a tener en cuenta. Sabemos muy bien que la biorremediación utiliza plantas y microorganismos o sus enzimas. Vimos dos ejemplos de biorremediación en suelo, biorremediación en agua. Cuando utilizamos plantas, básicamente nos basamos en la capacidad de absorción que tienen algunas especies de planta por medio de sus raíces. Algunas tienen la capacidad de absorber ciertos metales pesados principalmente, lo que favorece a que al momento de sembrarlas en un medio, llámese suelo, llámese acuático, puedan
incorporar este metal pesado a su biomasa y de esta manera puedan purificar o eliminar el contaminante en el suelo. Cabe destacar que los más utilizados son los microorganismos por su gran versatilidad metabólica. Desde ese punto de vista ellos tienen una ventaja sobre las plantas. No obstante, las plantas también son muy utilizadas, como les daba el ejemplo, en la eliminación de metales pesados como el mercurio, como el cromo, en los cuerpos de agua. Se está incluso hace años desarrollando proyectos en la Ciénaga Grande de Ayapel, que es una de las ciénagas que ha sido o que recoge de cierto modo los afluentes del río Cauca, del río Nechí, incluso del San Jorge, lugares que históricamente, o más bien estos ríos atraviesan lugares que históricamente han sido mineros por naturaleza, y en la minería utilizan el mercurio para malear el oro, y muchas veces estos cuerpos de agua se ven afectados, ya que la mayor parte de los desechos de estas minas van a dar al río y la ciénaga se convierte como en ese sumidero o en ese lugar en donde todas estas cuerpos de agua convergen y terminan acumulando sus sedimentos, sus desechos. Es ahí en donde pues esta ciénaga abarca varios departamentos. Encontramos a Antioquia desde el lado de Nechí, encontramos a Córdoba con Ayapel, encontramos a Sucre con San Marcos, encontramos a Bolívar, no sé con cuál municipio, pero entonces vemos cómo esto de una u otra manera termina afectándonos a muchos, y es donde las plantas, en este caso el buchón de agua, ha sido utilizado para hacer procesos de fitorremediación. Bueno, muchachos, entonces de esta clase o charla del día de hoy les voy a dejar en plataforma, como ya les dije, una actividad abierta hasta que definamos esto del retorno a clase. Esta actividad consiste en una serie de preguntas, o aquí denominado ejercicio práctico, teniendo en cuenta lo que acabamos de desarrollar en este video, en esta clase asincrónica. Entonces, yo de igual forma les voy a colocar estas preguntas en la plataforma. Son 5 preguntitas, las cuales ustedes en grupo van a responder con el fin de ir adelantando nuestros procesos, lo que nos facilitaría el retorno cuando se restablezcan las actividades normales del semestre, muchachos. Entonces, no siendo más, estas son las 5 preguntitas que nos quedan pendientes. Les doy las gracias por la atención prestada, y cualquier duda estaré atento a responder por el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos. Gracias y feliz resto de día.